De pie, mientras le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos también que nos siguen por la red, los cuales bendecimos también y deseamos que en esta mañana el Espíritu Santo toque sus vidas, les hable, como nos hablaba a nosotros y como nos va a hablar a nosotros hoy, pero no solo que nos hable, sino que en verdad el Espíritu Santo nos unifique y que lo que nosotros experimentemos el día de hoy lo puedan experimentar nuestros hermanos, insisto, que nos están siguiendo por la red. Aprovechando que estamos de pie, le voy a invitar a que abra su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 19, y los voy a invitar a que leamos del verso 17 al verso 19, y luego nos vamos a brincar al verso 23 y verso 24 del mismo capítulo 19. Entonces, primer libro de Samuel, capítulo 19, verso 17 al 19, nos brincamos del 23 y 24 y hasta ahí. ¿Amén? Ok. Dice así, primer libro de Samuel, capítulo 19, verso 17 en adelante. Entonces, Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo, déjame ir, si no yo te mataré. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Nayot en Ramá. Verso 23 y 24. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo: ¿también Saúl entre los profetas? Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tu amor y tu bondad, y ponemos en tus manos esta palabra que hemos leído, pero también estos corazones y los que nos están siguiendo por la red, los ponemos en tus manos. Espíritu Santo, háblanos el día de hoy. Entierra una semilla, Señor, en esta buena tierra que hoy está abierta para ti, y que la intimidad de tu presencia, amado Espíritu Santo, venga realmente a consolar nuestra situación actual en la que estamos en este momento. Si alguien está enfermo, Señor, sánalo. Si alguien tiene algún problema, muéstrale la luz al final del túnel para que él pueda ver tu gloria y su fe crezca. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Le voy a invitar a que se siente, por favor. Y el tema que hoy le quiero compartir se titula: lo que Dios da no lo quita, pero cuidado, no abuses. Pude haberle llamado también los asesinos de la gracia, pero ya más nos adentraremos y les iré explicando un poquito esta situación. Y lo primero que quiero mencionarles tiene que ver con el contexto o el entorno que nos presenta precisamente este pasaje que acabamos de leer. Y lo primero que vemos, y quiero que tome nota de ello, por favor, es que a estas alturas del pasaje que acabamos de leer, el rey Saúl, ¿sí están conmigo aquí todos? Escuche, a estas alturas del contexto del pasaje que acabamos de leer, el rey Saúl está totalmente desquiciado, está totalmente desorientado, totalmente confundido y hasta mal de la cabeza. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué me atrevo a decir esto? Bueno, ustedes y yo sabemos
que David amaba a Saúl, amén, respetaba a Saúl, servía a Saúl, fue su más fiel paje de armas y fue también hasta su médico de cabecera, musicalmente hablando. Y aún así Saúl lo persigue para matarlo. Así es que Saúl persigue a los que aman. Y entonces, inclusive el verso 17 que leímos, nos manifiesta a un Saúl, al rey Saúl, muy molesto, de tal manera que cuando va a interrogar a su hija Mical, lo dice en un tono de molestia, de ira, de enojo. ¿Por qué dejaste ir a David, el hijo de Isaí? Y ella tiene que decirle, bueno, es que me amenazó y si no lo dejaba ir, dijo que me mataba. David, usted y yo sabemos que aún no solamente fue su paje de armas y fue su más fiel, diríamos, de los generales, porque dice que siempre que lo mandaba a incursionar contra los enemigos, David siempre venía con triunfos, con victorias. Y no solo eso, sino que David era yerno del rey. ¡Wow! Y nomás por pura puntada un día se le ocurrió perseguirlo para matarlo. Así, de pura, decimos acá en México, de pura onda. ¿Sabe cuál fue el móvil que desató toda esa situación en el corazón de Saúl? Hay este cantante de rap, ¿es Vico? Vico sí, que tiene una canción donde dice, o él menciona, dice que una canción puede matar a toda una nación. No sé si la han oído, y él menciona esa parte. Qué curioso, pero a Saúl un día se le metió el diablo, nada más porque un día, y ustedes se van a acordar cuál día, un día las mujeres en Israel empezaron a cantar, Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10,000. Y se le metió el diablo a Saúl solamente por esa canción que sí trastornó toda esa nación. Saúl era el rey. Y entonces, simple y sencillamente, David le cayó gordo y comenzó una muy larga persecución contra David, que podríamos decir que se llevó, no sé si las 3/3 partes de su reinado. Por cierto, muy largo. Saúl reinó 40 años en Israel, y si leemos la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta que casi todo su reinado estuvo persiguiendo a David. Increíble. Él amargó su reinado, amargó su vida, amargó su familia, amargó a la nación, y él mismo se echó a perder cuando Dios quería bendecirlo poderosamente. Dios no se equivoca, pero a veces nosotros abusamos de la gracia de Dios, abusamos de su misericordia. Y esa es la parte precisamente que yo quiero no solo compartirles, sino transmitirles. Tenemos que caminar con mucho cuidado, tenemos que vivir como el Señor quiere, pero nunca olvidar, que nunca se nos pierda de vista lo que Dios es. Alguna vez recuerdo que compartía, bueno, ya hace mucho tiempo, cuando Pablo habla en el libro de Romanos en cuanto a la expresión en el Espíritu, cuando le dice a Dios, Abba, Padre. Y esa expresión en el hebreo quiere decir papito, papito Dios, o una expresión de cariño hacia Dios. Pero también me acuerdo que decía en esa ocasión que en el griego
para decir, en el griego, la palabra padre es pater, y en el griego la palabra pater es una expresión de respeto. Y les mencionaba la situación, cómo es importante conjugar tanto el hebreo en la expresión de cariño, papito, sin perder el respeto de padre e irse en la familiaridad, menospreciando la autoridad y la grandeza de nuestro Dios. Esa es la parte que yo quiero invitarlos a que tengamos mucho cuidado, porque cuando entramos en cuestiones de familiaridad, entonces podemos desviarnos de lo que realmente es Dios y lo que realmente Dios quiere con nosotros. En cuanto al trato, he oído a gente que no tiene quizás una experiencia con Dios y hablan de Dios como si se llevaran de a cuartos, como decimos coloquialmente también. Y eso es muy riesgoso al final de cuentas, porque la gente que habla así, en su mayoría, es gente que no conoce a Dios, es gente que no ha tenido una experiencia, es gente que tienen a Dios en la cruz, que lo tienen en la esquina, que lo tienen en un altar, y ese tipo de gente que habla así. Los que conocemos y sabemos que nuestro Dios es un Dios vivo, poderoso, terrible, soberano, sabemos que Dios es Dios y que hay que tener mucho cuidado en cuanto a la forma de acercarnos a Él y sobre todo en la forma en la que estamos. A Moisés no se le permitió ir más allá, sino hasta cierta distancia, y aun cuando llegó a la parte de ese momento donde se le estaba llamando, Dios le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Qué interesante. Eso quiere decir que todos podemos entrar a la presencia de Dios, pero no es como yo quiera, no es como usted quiera. Siempre el acercarnos a Dios es Él quien marcará las pautas, Él es quien marcará la forma, Él es el que marcará el cómo te quiere. Yo puedo quizás intentar decir yo quiero acercarme y listo. Cuando Moisés fue al monte y estuvo en el Sinaí por primera vez y Dios empezó a hablarle al pueblo, Dios le dijo a Moisés que no se acerquen de la línea que les hemos marcado y que se preparen 3 días. Y que no se acerquen, porque el que pase esa línea morirá. O sea, al final de cuentas, Dios es el que se acerca a nosotros, es el que nos dice cómo debemos de acercarnos, y esa es la parte que debemos de cuidar mucho sin que la devaluemos, sino que siempre la mantengamos como Dios quiere que la mantengamos, en un avance continuo. Ahora, ¿por qué decimos que lo que Dios da no lo quita? Bueno, primero porque la palabra de Dios dice allá en Romanos capítulo 11, verso 29, dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. En otra versión dice que Dios no se puede arrepentir de lo que ya Dios te ha dado. Y eso quiero que lo guarden en su espíritu ahorita, porque más adelante vamos a estar hablando mucho de esta situación. Y para esto, para comprobarlo con la palabra de Dios, que hay muchos ejemplos, pero yo tomé solo estos, quiero que veamos el primer ejemplo en el mismo rey Saúl, cuando Saúl es ungido como rey. ¿Cuál es la experiencia que él tiene? Y este primer ejemplo de Saúl lo vemos en el primer libro de Samuel también, en el capítulo 10. Y en el capítulo 10 del primer libro de Samuel, verso 2 al verso 7,
está este pasaje donde Saúl es elegido por Dios vía profeta Samuel para poder establecerlo, levantarlo como rey de Israel. Recuerde usted que a esta altura Israel no ha tenido rey y que Saúl es el primer rey que Dios va a levantar a petición del pueblo. ¿Se acuerdan? Que el pueblo pidió rey y Samuel le dolió, pero Dios dijo, deja, haz como ellos quieren, no te han menospreciado a ti, me han menospreciado a mí. Y entonces dice la palabra de Dios que Dios manda a Samuel para que unja a David. Y hay varios detalles que simple y sencillamente podemos observar en esta experiencia. Y lo primero que vemos nosotros en 1 Samuel capítulo 10, verso 2 al 7, tiene que ver con, ya dije, con el llamado de Saúl para ser rey. Y en este momento el profeta Samuel le dice algo muy importante, más bien le dice tres cosas a Saúl. Ahora, ¿por qué Samuel o Dios a través de Samuel le dice estas tres cosas a Saúl? Bueno, si nosotros leyéramos hacia atrás, nos daríamos cuenta que Saúl tiene un problema, un sentimiento de inferioridad. Y aunque está grandote, porque la Biblia dice que a todos los de Israel los sobrepasaba del hombro hacia arriba, él era más alto que todos. O sea, fácil les estaba llevando cerca de 30 centímetros a todos. Bueno, estaban más cabezones, pues un poco más, ¿no? Pero 35 centímetros les sacaba a todos de altura. Entonces, era alguien que era distinguido en una forma especial de parte de todos, humanamente hablando. Pero tenía problemas en su interior, sentimientos de inferioridad. Y entonces cuando recibe el llamado, realmente Saúl no quiere entrarle como quizás todos aquellos que saben muy bien para qué Dios los quiere y pues no quieren simplemente pagar las facturas. Pero al final de cuentas, como quiera, Saúl es, voy a usar esta expresión, sometido por el Espíritu Santo. Y acepta. Pero para esto Samuel prácticamente le da tres señales. Y eso se me hace muy interesante. Estamos hablando de la primera experiencia cuando Saúl recibe prácticamente ese llamado y esos dones, diríamos, o ministerios ahora en el Nuevo Testamento. Allá simple y sencillamente era la presencia de Dios sobre él. Y en este ejemplo, ya dije que Samuel le da esto porque él era incrédulo, y entonces Samuel le da tres señales. Y la primera la vemos en el verso 2 de 1 Samuel 10, 2, donde dice, hoy después que te hayas apartado de mí, está hablando Samuel con Saúl en ese momento. En el verso 1, no lo leí, pero ahí dice que Samuel lo unge. Deje leérselo. El 1 dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? O sea, en ese momento Saúl ha sido ungido como rey de Israel. Decimos acá coloquialmente, sé que no le ha caído el 20. Pero ahora Samuel le da tres señales. Tiene problemas de estima baja, hay que subírsela, ¿verdad? Y la forma de subirle la estima es mostrándole que Dios en verdad lo está llamando. Y entonces Samuel le da tres señales y le dice, hoy, ya lo ungió, y le dice, hoy, después que te hayas apartado de mí, o sea, una vez que tú y yo nos despidamos, dice, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín en Selsa. Quiero que vea qué tan específico es Samuel y le está dando detalles.
puntos claves para que se quite, diluya toda duda de que fue casualidad. No, le está dando puntos claves. 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, y para ser exactos en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Eso es lo primero, la primera señal que vas a encontrar, y síguele. Pero yo lo que quiero que vea usted es lo puntual de las señales que Samuel le está diciendo a Saúl. Vas a encontrar 2 hombres y te van a decir que tu papá está muy preocupado. Las asnas ya se encontraron, quítate de problemas. Primer señal. Segunda señal, verso 3. Y luego que de allí salgas más adelante, o sea enseguida, igual que se despida de los 2, se vaya, dice más adelante, y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino. Los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Qué interesante. Vas a encontrar 3 hombres en la encina de Tabor. Van a adorar a Dios, a Betel. Ya saben lo que significa Betel, ¿verdad? Casa de Dios, la iglesia. Van a la iglesia y ellos llevan 3 cabritos, 3 tortas de pan, y el tercero lleva una vasija de vino. Qué interesante, digo, qué interesante, porque bíblicamente hablando, el número 3, de una u otra manera, representa la totalidad de Dios. Representa las manifestaciones más grandes de Dios, como Padre en la creación, como Hijo en la redención, y como Espíritu Santo derramándose en los corazones que lo reciben. Pero luego dice que llevan vino. Eso quiere decir que la presencia de Dios en el corazón X siempre tendrá gozo. No importa la circunstancia, ni cómo esté, ni cómo vaya. Saúl está en un momento de transición, diría yo, de sanidad espiritual, para estabilizarlo y en su fe pueda aceptar esta unción, este compromiso, este reto, este desafío como rey. No era tan sencillo, partiendo de la mentalidad que tiene Saúl. Si leyéramos más atrás, nos daríamos cuenta de todas las excusas que pone Saúl cuando le dice: tú vas a ser, yo, si soy de la tribu de Benjamín, la tribu más pequeña, y además pues no traigo ni un quinto, y menciona un montón de cosas, ¿no? Porque simplemente no quiere. Pero estas señales manifiestan el que Dios le está diciendo a través de un acto profético: yo estoy contigo. Tan es así que dice que el tercero lleva una vasija de vino, y luego dice que al final esas personas, dice, te darán 2 panes, los cuales tomarás de ellos. El número 2 en la palabra de Dios significa testimonio. O sea, Dios proféticamente le está diciendo a Saúl: no temas, acepta el desafío que te estoy entregando. Yo voy a estar contigo. Si tú me sirves, si tú te sometes a mí, como has recibido esa unción, yo daré testimonio junto contigo de que yo te he puesto, y yo te levantaré y te daré un lugar especial donde quiera que tú estés o vayas. Ustedes se acordarán que hay momentos cuando Saúl comete pues los errores por los cuales fue destituido, y en una de las últimas situaciones, cuando Samuel no llega
a Saúl se le ocurre adelantarse y tomar el lugar sacerdotal, y él hace el voto a Jehová o adora a Jehová, el sacrificio a Jehová, y en ese momento llega Samuel y le dice: cometiste un grave error. Y entonces Saúl llega un momento en que quiere que el pueblo lo obedezca lógicamente, y solo le dice a Samuel: ok, ya la regué, pero hónrame delante del pueblo para que el pueblo me dé un lugar como lo que soy. Y Samuel lo hace. O sea, estoy partiendo de que esos dos panes, para que usted me entienda, representan proféticamente a Dios con Saúl dirigiendo el reino. O sea, Dios le está diciendo: yo voy a dar testimonio contigo de que yo te puse. Pero ¿cuál es el requisito que Dios busca de nosotros? Si tú construyes tu casa sobre la roca, eres un hombre ¿qué? Obediente. Y la obediencia va aunado con la sabiduría. Entonces, Dios dice: yo doy testimonio contigo si tú me obedeces, si tú me sirves. Si tú haces lo que yo te pido, yo avalaré todo lo que tú declares. Qué interesante. Eso es lo que hace que tengamos fondos en el cielo. Amén. No pierda de vista eso. Segunda señal que Samuel, y ellos profetizando. Verso 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Amén. Fíjese qué interesante. Otra vez, yo insisto mucho, observe usted los pequeños detalles que Samuel le muestra. Todo esto no ha acontecido. Samuel se lo está profetizando. Esto vas a encontrar, esto te va a suceder. Haz lo más correcto. Vea el verso que sigue, el verso 7. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. ¿Qué es lo que Saúl recibe en esta experiencia? Un ministerio profético, ¿o no? Ha sido ungido, recibe primer señal, las asnas han sido encontradas. Segunda señal, recibirás 2 panes. Tercer señal, vas a encontrar una compañía de profetas, los cuales están profetizando. El poder de Dios va a venir sobre ti, y de entonces tú vas a empezar también a profetizar. Y entonces dice: tú serás mudado en otro hombre. ¿Se entiende eso? La palabra mudar quiere decir cambiar, transformar. Vas a ser transformado en otro hombre. Todavía no contesta. Él está recibiendo la instrucción. En ese momento no. En el verso 11 y 12 del mismo capítulo 10 dice: en los versos anteriores del 11 y 12 le sucedieron esas cosas, pero en el 11 y 12 del mismo 10 sucede exactamente esto que le estoy diciendo. Y dice: y aconteció, verso 11, capítulo 10, verso 11, y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio: ¿también Saúl entre los profetas? Interesante. Y aquí esa pregunta de ¿quién es el padre de ellos? En el 19 nos la responde. El padre de ellos es Samuel, proféticamente hablando. Es el que los está dirigiendo esta compañía. Y entonces, en esta primera experiencia, ¿qué es entonces lo que nosotros estamos viendo? Bueno, que Saúl ha sido ungido como rey por el profeta Samuel,
que en ese momento Samuel era un señorón, y cuando digo señorón, lo digo en el sentido de envergadura, de posesión que tenía. Él era el juez prácticamente de Israel. Él fue puesto inclusive para dirigir a Saúl como rey, siendo el sustento, siendo el contacto entre Dios y él, para que Saúl realmente solo se dedicara a escuchar y a obedecer. Pero siempre hay desvíos que suceden, y entonces Saúl es ungido para reinar en Israel. ¡Wow! Pero si lo dejáramos hasta aquí y ahí termináramos, lo que estamos haciendo es dejando a Saúl como rey, amén, pero también como profeta. ¿Verdad que sí? Si aquí termináramos el sermón y lo dejáramos así, ahí dejaríamos a Saúl en esa posición. Pero ya vimos también en el inicio que algo sucedió en Saúl, que fue trastornado por un canto, ¿se acuerdan? Y ese canto transformó la mentalidad del rey Saúl, y entonces en ese momento hizo una exclamación. Si usted les aparte se va a dar cuenta que Saúl, enojado, dijo que las mujeres le entregaban realmente a David el reino. No, dijo, ya solamente falta que le entreguen el reino. Abrió una puerta de celos, de envidia, y se le metió el diablo. ¡Qué tremendo! O sea, quiero que analice un poco esa parte, por favor. Quiero que haga un alto aquí en ese momento. Como hablábamos, cuando hablábamos del manto de Elías, cuando pide doble porción, de Eliseo, y también en esa parte me acuerdo que hablábamos de Moisés, cuando simple y sencillamente Moisés, por hacer una actitud de ira contra el pueblo, ¿se acuerdan que golpea 2 veces la roca cuando le dijeron, no la golpes, háblale? Y eso fue suficiente para que yo le dijera, no entras. No entras. Pero Señor, no entras. Y cuando Dios le permite ver la tierra, como que Moisés piensa que Dios ya se le bajó y le dice, Dios, me das chance, no me hables de ese tema. Vas al valle y te mueres ahí. Se acabó. Ve la tierra. Ojo, hermanos, ojo. ¿Se acuerdan de Sansón? Le dice a Dalila, ¿cómo que me amarren 7 trenzas y que me las corten? No, que no me las corten, que me la amarren y con eso la hago. No pasó nada. No, pues que me amarren en juncos y no sé qué, y órale, pero no pasaba nada. Y dice la Biblia que Sansón en la última ocasión, hasta así dice el escritor, él pensaba que Dios lo iba a librar como las otras ocasiones. Ese es el riesgo, ese es el abusar, ese es el ser asesino de la gracia. Tengamos cuidado en ese sentido. Yo a veces me pregunto y digo, ¿por qué a veces como que hay unos que reciben muchas oportunidades y otros a la primera, si la recibes bien y si no, hazte a un lado? Soberanía de Dios. No encuentro otra respuesta, simple y sencillamente Dios decide con lo que Él quiere hacer, aunque hay muchas cosas también que querramos o no, suceden porque tienen que suceder. Hace rato leía y me llamó mucho la atención que dice la Biblia que en el tiempo de David, y no en un momento que había cometido algo, simple y sencillamente en un tiempo de David, dice la Biblia que 3 años hubo sequía en Israel. Y David fue a Dios y le dice, Dios, o sea, ¿qué está pasando? Y entonces Dios le revela y le dice, ¿sabes qué? No es cuestión tuya, no es contra ti, pero hay un problema. Saúl mató a los jebuseos cuando habían hecho un pacto. ¿Se acuerdan que habían hecho un pacto cuando los jebuseos engañaron a Josué? Que venían de muy lejos y todo eso, y se hizo un pacto. Pues Saúl agarró contra ellos
y les dio duro. Ojo, fíjese, qué importante para Dios cuando nosotros hacemos un pacto, Dios lo agarra en serio y nosotros hacemos que se nos olvida y lo violentamos. Y Dios le dice a David, no es por cuestión tuya, es por cuestión de que Saúl abusó y se mandó con los jebuseos cuando había un pacto. Y entonces va David y les dice a los jebuseos, sé que la estamos regando, quiero que me digan qué es lo que quieren para que nos perdonen y nos bendigan y den una palabra de bendición para nosotros. Y los jebuseos le dicen, mira, no tenemos nada contra ti en serio, pero sí contra Saúl. Danos 7 parientes de ellos que los ahorquemos. Y David le dice, órale, y les da los 7, los ahorcan, se acaba la sequía y empieza a llover. Quiero que me entienda también esto. Hay situaciones que a veces nosotros estamos viviendo en un momento de remanso, por así decirlo, y de pronto llegan situaciones que de pronto dicen, bueno, ¿qué está sucediendo? Y es ahí donde uno tiene que analizar o saber que dentro de nuestro pasado cometimos muchos errores, muchas faltas. ¿Cuántas veces hemos hecho un pacto con Dios y lo hemos violado? Así de sencillo. Todos. Entonces, de pronto te llega una sacudida y uno busca culpables, ¿no? Por el vecino o por el pastor. Siempre el pastor es como el entrenador, ¿no? Ese es el culpable y ese se las colgamos, cambiamos al entrenador y ya todo pasa, ¿no? Entonces, menciono esto en ese sentido. Tenemos que ser más responsables de nuestro llamado, tenemos que ser más responsables con los dones, con los ministerios que Dios nos ha dado y mantengámonos siempre en la perspectiva de la obediencia, de la sabiduría, para que entonces Dios nos encuentre siempre construyendo sobre la roca que es Cristo. Amén. Vamos a ver el segundo ejemplo, que fue el que leímos al principio. Este es el primero. A Saúl lo dejamos ungido y como rey y con dones. Muy bien. Segundo ejemplo. Primer libro de Samuel, capítulo 19, que lo leímos ya hace un ratito, verso 23 y 24, dice así, y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá, y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, ¿también Saúl entre los profetas? Esta es la segunda experiencia que nosotros vemos. Ahora, mientras el contexto allá era de miedo porque no quería, pero Dios se lo acomoda con las señales, le alza la estima, Saúl está listo. Observe el contexto de esta segunda experiencia. En este segundo contexto, o más bien segunda experiencia, su contexto es muy diferente al primero. Mientras allá era ungido para ser rey, dentro de sus miedos, amén. En esta experiencia, Saúl está endemoniado. ¿O no está endemoniado? En esta segunda está endemoniado y con ganas de matar a David. Sí, el que le ha hecho bien liberando a Israel de los filisteos, entre ellos Goliat. Y eso es lo que quiero que observen muy bien, los contextos y el que sigue donde está profetizando. No sé qué piense usted de esto, pero se cumple la palabra de Dios, lo que Dios da, no lo quita. Usted y yo podemos contristarlo, o no reactivarlo, o reactivarlo si queremos, pero no abusemos como Saúl. No nos convirtamos en asesinos de la gracia. Tengamos cuidado. Saúl, cuando recibe la unción,
recibe también un ministerio profético. Hoy está endemoniado, quiere matar a David y Dios le reafirma y le recuerda su llamado. Y le dice: hey viejo, lo que te di al principio yo no te lo quito. Tú lo tienes. Observa. ¿Sí me explico? Ahora, para nosotros ahora, ¿cuál es la imagen que tenemos de alguien que tiene un ministerio profético, tiene algún ministerio? ¿Cuál es la imagen que tenemos de él? Que debe ser una persona ¿cómo? ¿Cuál es su perfil? A ver, díganme. No se amontonen. Mínimo que es íntegro. ¿Qué más? ¿Perdón? Que es recto en todo lo que hace. ¿Qué más? Que es obediente. ¿Qué más? Pues sí, pero podemos desglosar la integridad, porque si no, pues no, ya acabamos. Correcto, leal. ¿Perdón? Congruente, lógicamente. Y aquí es congruencia con lo que habla, con lo que vive. Tiene que haber esa congruencia. ¿Alguno de ustedes se ha imaginado a alguien que tiene un ministerio pecador? Pues Saúl era pecador y tenía ministerios. O sea, a donde quiero llevarlos es precisamente a esta realidad. Hoy en día he sabido de casos muy fuertes, de congregaciones fuertes y grandes, de cosas muy fuertes. Y ahí están, y crecen, y están creciendo. El tema es, lo que Dios da, no lo quita, pero no abuses. No te conviertas en asesino de la gracia, porque en algún momento Dios puede decirte, como le dijo a Saúl en su momento cuando llegó Samuel y dijo, ¿se acuerdan cuando se va Samuel después del sacrificio y Saúl no quiere que se vaya y se le avienta y le arranca un pedazo del manto? Y en ese momento Samuel le profetiza y le dice, así como has hecho ese acto profético, así Dios hoy te ha quitado el reino, ha partido el reino. Y ya, y Saúl se aventó toda su vida en su ministerio batallando, queriendo matar a David. Y ustedes y yo sabemos que David 2 ocasiones lo tuvo en sus manos y se la pasó. Y en esas 2 ocasiones Saúl le decía, ay hijo mío, yo soy más malo que tú, ya no te voy a hacer nada. Y otra vez seguía. Estaba endemoniado. Había problemas en su interior. Él no quería ser así, él amaba a David, le decía, mi hijo. Pero muy dentro de él había un demonio muy fuerte que lo dominaba, que lo movía y lo perturbaba para que actuara de esa manera. Por eso cuando va con su hija para buscar a David, porque era su yerno, se enoja con su hija y le reclama a su hija que por qué ha dejado escapar a David. Y ella, bueno, le echa una mentirita, ¿no? Le dice, no, es que si me dijo que si no lo dejaba ir me mataba. Y bueno, la libra, ¿no? Pero luego dice la palabra de Dios que una vez que Saúl supo que él se había ido a Nayot de Ramá, dice, yo le leí la parte donde él llega, profetizó. Y entonces uno empieza a comprender muchas cuestiones. Los 3 grupos de enviados tuvieron la misma experiencia. No sé si ahora usted y yo podríamos entender a Moisés allá en el libro de Números capítulo 11, verso 29, cuando dice, ojalá y todos profetizaran. ¿Se acuerda cuando Josué le dice que los 70 están profetizando allá, solo 2 no fueron? Y están en el pueblo profetizando, y va Josué y le dice, Moisés, están profetizando, los callamos.
Y Moisés le dice, ojalá y todo el pueblo profetizara. ¿Por qué esa experiencia? ¿Por qué esa respuesta de Moisés? Dolores de cabeza, ¿no? Saúl era terrible y luego grandote. Pero me llama la atención que cuando es abrazado por esta compañía de profetas, entre ellos Samuel, dice que toda esa noche estuvieron profetizando y dice, y también se desnudó y también fue parte de ellos. O sea, en ese momento de ministración del Espíritu Santo moviéndose ahí, no había autoridad, no había rey, era un ministerio profetizando. Qué bonito, ¿no? Qué padre decimos acá cuando la presencia de Dios llega y te toma y nos toma a todos, ¿no? Ahora que ustedes estudiamos lo de Azusa con Seymour, fue muy visto y muy notorio, porque es con Seymour donde diríamos explota y es quitada realmente el racismo entre blancos y negros, entre hombres y mujeres, sino que en Seymour o en Azusa 1906 dice que ahí los negros y los blancos convivían, las mujeres pasaban, los niños predicaban, quien movía el Espíritu Santo la vida. O sea, cuando el Espíritu Santo ministra, no hay autoridad. Dios dirige, Dios mueve. Entonces, aquí la clave está simple y sencillamente en que nosotros podamos realmente darnos cuenta de nuestra realidad para que entonces no caigamos en extremos de abuso. Hay gente, yo he oído a gente que cometen un pecado y siguen ministrando y Dios se sigue moviendo como antes de que pecaran y entonces desgraciadamente caen en ese error de decir, bueno, entonces quiere decir que Dios aprueba el que yo esté pecando y entonces siguen pecando y siguen orando y sigue la gente sanando, sigue la gente siendo tocada, sigue la gente siendo convertida. ¿Qué opina usted de eso? Porque mucha gente de ahí se agarra para devaluar la gracia de Dios, la santidad de Dios, y entonces abusar sobre pretexto de que si Dios les está contestando, entonces no hay ningún problema que perseguir. Pero ¿qué le pasó a Saúl al final? Muere en una forma vergonzosa en manos de los impíos. Él y todos sus hijos de guerra mueren. David murió de viejo en su casa. Esa es la diferencia. Y calientito de sus pies por una muchachona muy simpática. Así murió David. Esa es la diferencia. Mientras que a Saúl, después de que lo mataron, le cortaron la cabeza, hicieron burla de él y la trajeron aquí, la trajeron allá, como burla. Esa es la diferencia nada más. De un asesino de la gracia. ¿Se entiende la expresión asesino de la gracia? De alguien que cree que pecando y sirviendo a Dios está bien, no hay ningún problema, y si lo siguen haciendo, esos son asesinos de la gracia. Esa es la parte clave que nosotros no debemos de perder de vista. Por eso Moisés dijo, ojalá y todos profetizaran, le dice a Josué. Y Pablo en 1 Corintios capítulo 14, 5 dice, yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profeticéis, porque el que profetice es mayor al que hable en lenguas, a menos que interprete, para que la iglesia reciba edificación. También Saúl entre los profetas, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche, y de aquí se dijo, también Saúl entre los profetas. Dios, en su misericordia,
le dio la última oportunidad a Saúl de que volviera a casa y que perdonara a David. Pero simple y sencillamente no quiso vislumbrar o no pudo, por lo que ya había caminado ahí y terminó como ya decíamos ahorita. Quiero terminar diciéndote algo que me parece muy interesante. Es cierto que nosotros ahora en este tiempo estamos en tiempos muy difíciles, donde el cristianismo se ha devaluado muchísimo, mucho se ha devaluado. Aunado a que hay muchos asesinos de la gracia pensando que hagan lo que hagan, Dios los avala según ellos. Eso provoca entonces que ellos no hagan nada para cambiar su ambiente espiritual, o sea, su entorno. Y entonces viven como quieren y hacen lo que quieren. Y lo más tremendo, como decía hace un rato, es que están creciendo. Oran y los enfermos sanan. Su economía es estable y aumenta, es progresiva. Eso quiere decir entonces que están bien y otra vez, según ellos. Y yo digo hoy, amados, tengamos cuidado. Recuerden lo que dice Mateo. ¿Alguien me quiere leer Mateo? Bueno, mejor yo, ¿verdad? Porque, bueno, Mateo 7, verso 22 y 23. El 23 ahora. Amén, está ahí. Ese es el riesgo que tenemos y que hay si nosotros nos convertimos en asesinos de la gracia. Amén. Sí. Le dijeron al rico, la parábola del rico y Lázaro, le dijeron al rico, tú aquí has tenido muchos bienes y has disfrutado, y Lázaro no, Lázaro ha mendigado. Pero ahora tú pagas las facturas de tu deleite en el mundo y ahora Lázaro va a disfrutar por toda una eternidad lo que sufrió ayer. Termino. Ahora sí de veras. Es importante que cada uno de nosotros estemos conscientes de la forma en la que estamos viviendo y que cada manifestación de Dios no va o es acorde o en respuesta, no los confundo, a lo que yo viva o haga. La respuesta de Dios va más allá de lo que yo viva o haga. La respuesta de Dios siempre será en misericordia, en gracia, y en muchas ocasiones, a lo mejor para mí, desde luego, pero sobre todo para la gente que está recibiendo, que está siendo convocada para ser parte de las filas del ejército del reino de Dios. Amén. Ya Dios conmigo en su momento tratará, como en el Sermón del Monte, donde Dios dice, muchos me dirán así, pero yo os diré, no os conozco. ¿Quién sois vosotros? Pero Señor, en tu nombre, no te conozco. No abusemos. Lo que Dios da, no lo quita. Al contrario, podemos hacer que crezca, podemos hacer que avance, pero eso va a depender de cada uno de nosotros. Así es que hoy nosotros, al escuchar esta palabra, eso nos hace más responsables delante de Dios
para que cada uno de nosotros estemos dispuestos a pagar las facturas que se requieran y que cada presencia o manifestación de Dios no digamos, ay, la estoy haciendo bien, oh, y ahora sí, no, me estoy portando tan bien que miren cómo Dios me contesta. No, hermanos, a Dios no lo impresionamos nosotros, no lo impresionamos. A Él le place, Él lo hace. La tercera vez, ahora sí termino. Estamos a punto de tener nuestro 10º Congreso de Ministerios de León, y va para los que nos siguen en la red, y va a ser el 9, 10 y 11 de abril en Popopar, a Meca, Estado de México, en el mes de abril 2020. Estamos convencidos que Dios va a hacer cosas grandes por las batallas y las luchas que estamos teniendo. Solo déjeme decirle 2 pistas. Las 2 congregaciones más fuertes que teníamos en México, que eran los anfitriones, fueron sacudidos. Dios acaba de dar una palabra y decir que nosotros nos mantengamos firmes, porque el diablo está temblando por lo que Dios va a hacer allí. Hace rato que estábamos orando, Dios daba una palabra y decía que ahora que estemos allá en Popopar, antes del evento, quiere Dios que enterremos los elementos ahí como un pacto con Él. O sea, ese acto profético que vamos a hacer es como tomar el territorio para el rey. Amén. Entonces, Dios nos está convocando a ser parte de esa toma para que entonces podamos entronizarlo a Él y Él tome el control aún de lo más pequeño. Yo quiero que se ponga de pie en este momento. Haz mi carácter. ¿Cuál ibas a contar? Purifícame. Quiero que cierre sus ojos y quiero que en este momento nos sigamos sacudiendo lo que pueda estorbarnos en nuestro interior, por un lado, y por el otro lado lo invito a que le demos gracias al Señor por permitirnos ser convocados a este evento del 10º Congreso que tendremos en el Estado de México. Y démosle gracias y no permitamos que el enemigo nos robe esa gloria que Dios quiere derramar sobre nosotros, porque su poder es su gloria. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos. Y antes que nada, limpiamos nuestro vestido, limpiamos nuestros pies, nos despojamos de nuestro calzado, amado, y te pedimos perdón por todo lo sucio que haya en nosotros. Nos despojamos de todo ello. Y ahora queremos darte gracias por darnos esta oportunidad de que en tu amor nos convoques para este 10º Congreso de Ministerios en León, el 9, 10 y 11 de abril del 2020, Señor, en el Estado de México. Nosotros hemos estado orando y te lo hemos entregado. Tú has estado respondiendo y manifestando pistas, señales, para que lleguemos ese día con un corazón abierto y dispuesto para ti, para que tú te glorifiques, para que tú, Señor, simple y sencillamente te enseñorees de cada uno de los que estemos ahí, nos absuelvas y nos hagas uno contigo. Y tu gloria descienda, Padre, como en el tabernáculo, cuando Moisés ministraba y Aarón. Que tu gloria descienda, Padre, de tal manera en el momento que te entronicemos ahí.
Que no haya enfermedad que esté delante de ti. Que no haya mancha, Señor Jesús, que entorpezca tu presencia. Que todo lo que esté torcido se enderezca. Que lo que esté, Señor Jesús, sumergido se allane. Y tu gloria, Señor Jesús, sea en cada corazón, en cada vida. Que produzcas una libertad plena, un gozo fuera de lo común. Y derrames de ese vino espiritual para que tu pueblo, tus hijos, Señor, nos gocemos, nos deleitemos, nos entreguemos a ti en totalidad. Y simple y sencillamente, tú gobiernes como tú quieras. Que sea como en el principio, que el Espíritu de Dios se mueva sobre las aguas y encuentres donde empollar, donde producir vida, vida abundante. Padre, gracias, gracias por tu presencia, por este momento. Gracias, amado. Bendigo a tus hijos, a los que nos siguen por la red, a los que estamos aquí, a aquellos que escuchen esta palabra, para que podamos realmente, Señor, agradecer tu gracia, tu misericordia sobre nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo, declaro que es hecho. Amén. Denle una ofrenda de palmas.